Dios te bendiga. Hoy quiero hablar de 4 errores que no puedes cometer si vas a predicar un mensaje de la palabra de Dios. Quiero hablar algo muy importante que muchas personas me han preguntado acerca de cómo predicar un mensaje. Quiero hablar los 4 errores que usted nunca puede cometer a la hora de predicar un mensaje de la palabra de Dios. El error número 1, que muchas personas no lo creen, es uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando van a predicar un mensaje. Aunque usted no lo crea, el error número 1 que usted puede cometer para predicar un mensaje es que cuando a usted le toca predicar o cuando le dan el mensaje en la congregación, el primer error que usted puede cometer es ponerse a preparar el mensaje. Ese es el error número 1, ponerse a preparar el mensaje, a estudiar, a buscar información. Ese es un error muy común que muchas personas cometen, aunque usted no lo crea. Quizá usted se preguntaría, pero creo que es lo correcto cuando voy a predicar, estudiar la palabra y ponerme a preparar el mensaje. No, ese es un error muy grave si usted lo hace así. La teología enseña que ese es el paso principal para uno predicar un mensaje. Hay que estudiar la palabra o ponerse a preparar un bosquejo. La teología tiene una rama que se llama hermenéutica. La hermenéutica es el arte o la disciplina de interpretar las escrituras, especialmente los textos sagrados. La hermenéutica tiene una herramienta que se llama exégesis. La exégesis nos enseña a saber qué es lo que quiere decir el texto verdaderamente. La exégesis nos enseña a estudiar el texto de manera histórica y cultural para uno sacar una esencia del texto que queremos explicar o que queremos predicar. Sin embargo, lo primero que una persona tiene que hacer cuando va a predicar un mensaje no es hacer un exégesis ni un estudio de la palabra. Lo primero que debes de hacer para predicar un mensaje correctamente es irte en oración, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, para que sea Dios que primero te dé el tema o te muestre lo que tú tienes que hablar, la necesidad que hay en el pueblo, y conforme a lo que Dios te da, el tema de lo que tú tienes que hablar, ahora sí vas a estudiar la palabra de Dios. Pero tú vas a estudiar dependiendo del tema que Dios te da, de lo que el pueblo necesita. Porque si te pones a preparar un mensaje con tus propias capacidades, con tus inteligencias, aunque el mensaje sea lindo, no va a causar impacto, no va a despertar, no va a levantar a nadie. Cuando tú vas a predicar, tú vas a ministrar de parte de Dios, y tienes que saber que hay un pueblo que tiene muchas necesidades, y ese pueblo al cual tú le vas a hablar no necesita una palabra linda, ni tampoco una palabra rebuscada que tú te hayas aprendido o alguna información. Ese pueblo lo más que necesita es una palabra que salga de la boca de Dios. Por eso, primer error, ponerte a preparar el mensaje. Lo primero es irte en oración, en ayuno, búsqueda profunda, para que Dios te revele, para que Dios trate contigo lo que tú tienes que hablar. Dependiendo de lo que Dios pone en tu corazón, ahora sí vas a ir a la palabra y vas a estudiar todo lo correspondiente a lo que Dios te ha dado para poder predicarlo. Segundo error es ir a la hora de predicar con una ropa muy extravagante. He visto predicadores
predicadoras que van a predicar con ropas demasiado extravagantes, ropas demasiado llamativas. Recuerda que cuando tú estás predicando la palabra de Dios, el propósito de predicar la palabra es direccionar el pueblo hacia Jesús, direccionar el pueblo hacia Dios, de manera que si tú vas con una ropa muy extravagante, va a llamar demasiado la atención del pueblo. Y eso no es lo que quiere un buen predicador. No quiere llamar la atención del pueblo hacia él, sino hacia Dios, hacia Cristo. Ese es el segundo error, ir con una ropa muy extravagante. Tienes que vestirte con pudor y modestia, pero no con una ropa tan exagerada que atraiga la atención del pueblo hacia ti. Segundo error, o tercer error que muchas personas cometen al predicar la palabra de Dios, es que quieren impresionar. Nunca puedes enfocarte en impresionar al pueblo. El principal objetivo de un predicador es dar la palabra que Dios le dio. Ese es un buen predicador, el que habla la palabra que Dios le ha revelado y que Dios le ha dado. Nunca trate de impresionar a nadie ni traer mensajes lindos que el pueblo quiere escuchar para mantener una puerta abierta. Habla la palabra de Dios tal y como Él te la da. Hay muchas personas que confunden la palabra denuedo con elocuencia. En el libro de los Hechos, los discípulos nunca pidieron elocuencia para hablar. Ellos pedían denuedo, porque denuedo y elocuencia es muy diferente. Las personas confunden mucho estas dos palabras. Elocuencia es hablar bien, es tener fluidez en la palabra. Los discípulos nunca pidieron elocuencia. Los discípulos siempre pidieron denuedo, porque denuedo significa valor, firmeza. Y para hablar la palabra de Dios, tal y como está, se necesita denuedo, elocuencia, se necesita firmeza para hablar la palabra sin ponerle ni quitarle. Cuarto error. Tengo muchos errores que muchas personas cometen a la hora de predicar, pero para la próxima seguiré. Cuarto error que muchas personas cometen a la hora de predicar el mensaje de Dios es que se desahogan en el mensaje. Cuando Dios te da la oportunidad de exponer tu palabra, tienes que agarrar tus emociones y tus sentimientos y echarlo a un lado. El altar, el púlpito de Dios, no es para desahogos personales, ni tampoco para tirarle puya a una persona que te hizo algo. Tienes que agarrar tus emociones, tus sentimientos y echarlo a un lado para que Dios te pueda usar como quiere usarte. Nunca te desahogues en un mensaje o en una predicación. Si sabes un problema de alguien, evádelo, no tires puya. Habla la palabra de Dios que Él te ha revelado y que Él ha puesto en tu corazón. Hay personas que dicen, me han preguntado, ¿cómo hago para poder predicar? Me pongo muy nervioso. Enfócate, aleluya, en la palabra que Dios te dio. No mire a la persona a la cara, sino que tenga una vista panorámica del ambiente entero, porque si te da miedo exponer la palabra en público, que se llama miedo escénico, trata de evadir las miradas a los ojos, por lo menos hasta que tú te vayas adentrando en la predicación. Mira al pueblo en general, mira el pueblo de una vista panorámica para que más o menos vaya diluyendo los nervios. Pero si todavía tienes miedo escénico, ora, dile a Dios que te quite ese miedo, porque si tú tienes el anhelo de predicar, probablemente es que ese sea tu llamado. Pablo dijo que Dios es que pone en nosotros el querer como el hacer. Otra persona dice, predicador,
yo leo la Biblia, pero no la entiendo. La Escritura dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todo abundantemente y sin reproche. Recuerda que la Biblia no es un libro común y corriente. Cristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Y para tener una mayor comprensión de ella, tiene que tratar de caminar en el espíritu, leerla en el espíritu, porque ellas son espíritu y nadie en la carne la puede entender. Aunque sea profesional, aunque sea una persona culta, una persona letrada, la Biblia es espíritu. La palabra de Dios es espiritual y en la carne no se pueden interpretar, no se pueden discernir. Pablo dijo que las cosas espirituales han que discernirse espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras y no la puede entender. Dios te bendiga y Dios te guarde. Adelante, que Dios te ayudará a vencer y a ser un buen predicador si tú te entregas por completo. Hasta la próxima. Esta es tu serie, Despertados por la Unción. Por último, y no menos importante, cuando vayas a predicar un mensaje de la palabra de Dios, procura tener la unción del Espíritu Santo, porque lo que convence las almas, las vidas, no es una hora de mensaje, sino una palabra que salga de la boca de Dios con la unción del Espíritu Santo. Una persona, aunque predique lindo, si no predica con la unción del Espíritu Santo, su mensaje no va a causar efecto en el corazón, en el espíritu de la persona que escucha. La unción no es, lo dejo de último, pero no es que menos importante. La unción, búscala antes de pararte en el púlpito. Esta es una ley áurea, invaluable. Si no hablas con Dios, no puedes hablar de Dios. Dios te bendiga.